Primera de Corintios 16, del 1 al 4, dice: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruí a la iglesia de Galacia, que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado para que lleven su contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo. Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, en el nombre amado de su Hijo Jesús el Cristo. Deseo que cada uno de ustedes y su familia reciban bendiciones de lo alto. Y es que nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. Amén. Mis amados hermanos, enseguida haré un breve resumen, 10 para ser exacto, enumerando cada uno de los puntos de los cuales trató este proyecto. Le voy a suplicar que lean en su Biblia cada uno de los pasajes que le proporciono, pues ellos claramente demuestran la veracidad de cada uno de mis argumentos. Primero, ¿de qué habla Pablo en 1 Corintios 16:1? De una colecta que haría el G2, es decir, Macedonia y Corintios, nada más, para recaudar fondos en beneficio de los santos de Jerusalén. Aunque este proyecto inicialmente nació en las iglesias de Galacia, ellos se rebelaron contra la iglesia de Dios, uniéndose al judaísmo, aceptando la circuncisión y los ritos de Moisés. Finalmente ellos quedaron fuera y no participaron de este proyecto, según Romanos 15:26. Amén. Segundo, ¿quiénes eran esos santos de Jerusalén que serían beneficiados con este proyecto? Exactamente, los pobres de la iglesia de Jerusalén de aquel tiempo. Mire lo que dice Romanos 15:25. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya, es decir, Corintios, tuvieron a bien hacer una colecta para los pobres de Jerusalén. Amén. Tercero, ¿qué instrucciones dijo Pablo que había dado a Galicia con respecto a dicha colecta? Que cada primer día de la semana apartaran algo de acuerdo a su situación. Amén. Y que lo estuvieran guardando en sus casas para que cuando Pablo llegase por dichas colectas, no hasta ese momento se comenzaran a recoger. Cuarto, ¿cuál era el propósito de ir guardando o ahorrando algo cada semana? Que la colecta o ahorro fuese abundante o generoso. Mire lo que dice 2 Corintios 8:7. Ya que ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en diligencia para todo y en su amor hacia nosotros, abunden también en esta obra de misericordia. Amén. Quinto, ¿exigió Pablo que se ahorrara mucho, generosamente, cada primer día de la semana? En ninguna manera, mis queridos hermanos. Mire lo que dice 2 Corintios 8:11. Ahora pues, terminen de hacer lo que desearon, para que así como tuvieron el anhelo para desearlo, así sean capaces de concluir conforme a lo que tengan. Porque si existe la voluntad de donar, se acepta de acuerdo lo que se tiene, no lo que no se tiene. Porque no se trata de que otros tengan comodidad y ustedes miseria, sino para que haya igualdad en el momento actual, para que la abundancia de ustedes supla la carencia de ellos. Punto número 6. Entendimos esta parte. Pablo no exigió que guardaran muchísimo dinero cada semana. Pero, ¿cuál era entonces el propósito de Pablo? Que ahorraran lo más que pudieran para lograr una cosecha generosa semana tras semana. Observan y entiendan lo que dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Acuérdense de esto: el que siembra escasamente, cosechará escasamente. Y el que siembra con generosidad, también con generosidad cosechará. Lo que Pablo quiso decir fue que el que ahorrara o guardara poco, poco iba a cosechar. Pero el que ahorrara mucho, su cosecha iba a ser mayor, más generosa. No precisamente que si da más, Dios te va a bendecir más, como escuchamos a diario dentro de las iglesias. Y al que da poquito, Dios lo va a bendecir poco.
tergiversando el verdadero sentido de la palabra de Pablo. Los pastores fraudulentos, no todos, alevosamente le predican sobre ofrendas generosas en las reuniones, cosa de la que Pablo jamás habló. Pero la siembra llegó a ser generosa gracias al ahorro semanal, granito tras granito, no lo olviden. Esta es la verdadera verdad. Cualquier otra explicación es perversa y diabólica, llena de miserable ambición. Punto número 7. ¿Qué consejo les dio Pablo con respecto a su buena voluntad de ahorrar para ayudar a los pobres de Jerusalén? Que lo debían hacer con alegría. Mire lo que dice 2 Corintios 9:7. Cada cual como haya propuesto en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. En efecto, al donante alegre ama Dios. Esta es una traducción directamente del griego. Ahora bien, mis queridos hermanos, aquí hay un punto bien importante, y es que este versículo es usado para motivar a la iglesia a dar sus ofrendas en los cultos. Pues la Reina Valera de 60 y muchas otras traducciones dicen cada uno dé como propuso en su corazón. Pero aquí hay un punto bien importante, y es que en el texto griego no dice cada uno dé. El texto griego dice cada cual como propuso en su corazón. Amén. Porque si analizamos todo el contexto, se darán cuenta que lo que Pablo está diciendo es: el que ahorra o guarda escasamente, también recolectará escasamente. Y el que ahorra o guarda generosamente, generosamente también recolectará. Es decir, cada uno como haya propuesto en su corazón, no con tristeza ni como sintiéndose obligado. ¿Se está dando usted cuenta de la tendenciosa traducción de la Reina Valera? Y para descubrir los errores de las escrituras, debemos recurrir a la psicolingüística, un sistema que ayuda bastante a entender claramente todo lo escrito. Y aquí es necesario que abran su sentido y que agudicen su inteligencia y honestidad. Esto es lo que Pablo sugirió. Pablo aquí está usando una metáfora. Si siembra poquito, poquito va a ser la cosecha. Es decir, si ahorra poquito, poquito va a recolectar. Utilizar estos pasajes para motivar a la iglesia a que dé dinero en los cultos, cuyo fin es enriquecer al pastor, no a todos, es un acto sucio y deshonesto de parte de los pastores, porque estos pasajes en ningún lado, en ninguna parte, están promoviendo las ofrendas dentro de los cultos. Corríjame si miento. Esta mentira persiste en la mayoría de los pastores, en la mayoría de las iglesias, y tiernamente dicen: den alegremente sus ofrendas, hermanitos, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Lo perverso y diabólico es la intención con la que aplican estos pasajes, que en realidad están hablando de otro asunto. Si viviera Pablo, ya lo hubiera reprendido y enviado a Satanás, como hizo con Himeneo y Alejandro, y como también reprendió a los cretenses por medio de Tito. Mire lo que dice Tito 1:11, a lo cual es preciso taparle la boca, porque confunden familias enteras, enseñando lo que no conviene por ganancia deshonesta. Wow, tremendo versículo este. Amén. Punto número 8. ¿Cuántas iglesias participaron en ese proyecto de ahorro semanal? Exactamente, solamente 2. Solamente el G2, Macedonia y Corintio. El resto de las iglesias no participó en este ahorro semanal. Este proyecto no fue ordenado por Dios o por Cristo para que las iglesias lo cumplieran toda la vida. Este proyecto, así como inició bajo la organización de Tito, así finalizó con la entrega del fruto o las colectas a los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Lean por favor en su Biblia Romanos 15 del 26 a 28, sobre todo el versículo 28, donde Pablo anuncia la conclusión de este proyecto. Solo el G2, Macedonia y Acaya, por su propia iniciativa, abrazó este proyecto. Amén. Y aquí surge una pregunta bien importante. Si aquellas iglesias, Éfeso, Mileto, Pérgamo, etcétera, si estas muchas iglesias no participaron exactamente igual y a la par del G2, del ahorro semanal, ¿por qué los actuales pastores siguen pidiendo estas colectas semanales basados en estos pasajes? ¿No será porque es una maravillosa oportunidad que se presta para retorcer las escrituras a su antojo y capricho y cometer fraude por la ignorancia de ustedes? ¿No es esto tergiversar las escrituras con fines fraudulentos?
Por eso deben leer la Biblia ustedes mismos y no permitir que ningún pastor ignorante, no todo, pero ningún pastor ignorante y sin escrúpulos se las lea a su modo. Es vuestra responsabilidad delante de Dios, no seré yo quien lo juzgue. Dice Pedro que para los que hacen tales cosas ya está presente su destrucción. Amén. Punto número 9. ¿Cuánto tiempo duró ese proyecto de ahorro realizado por el G2? Esto nadie lo podría saber con exactitud, pero de acuerdo a lo que se lee, se comprende que ahorraron por más de un año y medio, o quizás 2, de acuerdo a los siguientes versículos. Segunda de Corintios 8:10 dice, y en esto doy mi consejo, porque esto le conviene a ustedes, que comenzaron antes, no solo a hacerlo, sino aún a quererlo desde el año pasado. ¿Se dan cuenta? Desde el año pasado. Segunda de Corintios 9:2 dice, porque conozco la buena voluntad de ustedes. Ya les he dicho con orgullo a los hermanos de Macedonia, la Acaya está preparada desde el año pasado. Y el entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo para muchos. Ustedes que comenzaron a ahorrar antes, desde el año pasado, la Acaya, es decir, Corinto, está preparada ahorrando desde el año pasado. Amén. ¿Cuánto tiempo más tardó Pablo en pasar por dicha colecta? No está escrito, mis queridos hermanos. Lo siento de verdad. No podré asegurar ni decir en cuánto tiempo se logró esto con exactitud. Por lo que calculo un total de año y medio o quizá 2. No lo digo yo como dato exacto, sino solamente como una apreciación de las escrituras. Amén. Punto número 10 y último. ¿Este proyecto fue prescrito para siempre? ¿Fue prescrito para que se practicara aún en nuestro día? En ninguna manera, amados hermanos. Este proyecto, así como empezó, terminó cuando Pablo, Bernabé, Tito, Lucas y demás hermanos que lo acompañaban llevaron dichas colectas o donativos a Jerusalén. Observe detenidamente lo que el texto griego dice al respecto. Segunda de Corintios 8:6. De modo que hemos exhortado a Tito para que así como antes empezó, así mismo termine entre ustedes también esta obra de misericordia. Amén. Y vemos que esta gracia u obra de caridad o misericordia terminó o acabó cuando tales donativos fueron llevados a Jerusalén, como se deja ver en el siguiente pasaje. Así que cuando yo haya terminado este asunto y le haya entregado a ellos la colecta, saldré para España y de paso lo visitaré a ustedes. Amén. En este pasaje claramente anuncia Pablo la conclusión, el final de este proyecto. Ya ni Macedonia ni Corinto debían continuar guardando dinero cada semana en su casa. Ya Pablo había pasado por sus colectas y las había llevado a Jerusalén. Amén. El proyecto comenzó y terminó hace 2000 años, mis queridos hermanos. No se permitan ser engañados. Por eso se conmueve mi espíritu y me irrita sobremanera que los falsos, corruptos y ambiciosos pastores, no todos, sigan pidiendo dinero u ofrenda, apoyándose de estos pasajes que hablan de otra cosa muy ajena a dar ofrendas semanales en las iglesias. Amados hermanos, no sigan engañados. Lo que les he presentado es la verdad. Y por ningún concepto se interprete que estoy promoviendo la tacañería, en ninguna manera. Pero de que hay que dar, sí, pero como Dios manda. Y Dios no manda a dar dinero en lo oculto para que de ello viva cómodamente el falso pastor. Demuéstrame que miento. Pues por el contrario, tanto Jesús como los apóstoles nos exhortan a compartir nuestro pan con los pobres y no solamente con el pastor, como dicen estos versículos que les muestro en pantalla. Por favor, amados hermanos, lea estos pasajes en su Biblia. Amén. Y en nuestras iglesias hay muchos pobres, los cuales no reciben nada. Al contrario, lo poco que tienen ellos se los quita el pastor, cuando son ellos los primeros que debieran recibir ayuda.
Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, mientras estamos en tiempo, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Espero que este tema le haya sido de bendición y utilidad. Traten de entenderlo. Esto es la verdad de cómo se debe interpretar este caso de 1 Corintios 16, del 1 al 3. Muchos pastores, no todos, tuercen las escrituras para beneficio de ellos. Mi labor, amados hermanos, tiene toda la intención de destorcer todo lo retorcido de sus mentiras. El falso pastor siempre busca su propio beneficio, pero Pablo nos enseña en 1 Corintios 10:33, del mismo modo también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y ustedes imítenme a mí como yo imito a Cristo. Amado hermano, que Dios te siga bendiciendo grandemente y recuerda seguir leyendo la Biblia.